esperando esta bendición para esta hora, Señor. Te pedimos, te suplicamos que los bendigas a cada uno de nosotros, que bendigas cada hogar aquí representado. Te damos gracias, Señor, por nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Te damos gracias por nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, por la iglesia en general. Te damos gracias por todos los oradores que predican tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tu iglesia sigue para adelante, Señor. Te pedimos, te bendecimos, Señor, en esta hora y le suplicamos que se quede con cada uno de nosotros, Señor. La iglesia proclama tu mensaje, Señor. Te pedimos también perdón por nuestras iniquidades y que lo que hagamos sea un olor agradable para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, Edith. Hermano Edith, muchas gracias. Hermano Daniel. Hermano Daniel. Bueno, entonces, nuestros hermanos. A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí. Amén, hermano, amén. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, pensaba que pronto el hermano Saúl o el hermano Roberto estaban por ahí para cantar algunos coros. Pero bueno, vamos a cantar nosotros entonces de memoria, los que conocemos nosotros, los que conocemos de memoria nosotros, ¿sí? Hermano Daniel. Memoria. Perdón. Sí, usted tiene muchos de memoria, hermano. Dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Y por qué vivimos? Dice, yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en mi aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en mi aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Hermano Melvin, ¿está por ahí? Hermano Melvin. Amén. Usted me puede dirigir la oración, hermano, para que oremos por el hermano que va a traer la clase esta noche, nuestro hermano Daniel. Lo puede encomendar a Dios, por favor, hermano, sí. Amén. Bueno, hermano, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, Padre, que nos has dado. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio, Señor, que tú nos has dado para poder, Padre, escuchar tu bendita palabra en esta noche. Te queremos pedir, Padre, por el hermano que trae el mensaje en esta noche, que sea preparado,
Infunde, Padre, tu Santo Espíritu en él y nosotros también, Señor, abre nuestra mente en su corazón para aprender tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, a cada hogar aquí representante y aquellos hermanos que no se han conectado también, Padre, que tú seas con ellos para que ellos vengan también a escuchar tu bonita palabra, a gozarse igual que nosotros en esta noche. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, que nos has cuidado hasta el día de hoy. Y es en el nombre de Jesús, Padre, que oramos y te damos las gracias. Amén. 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 Gracias, hermano. Hermano Daniel está por ahí. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Aquí yo no me puedo meter a la reunión. No sé qué. La señal Bueno. está mala por aquí o a saber qué, pero Sí, no me puedo meter, hermano Alejandro. Hermano, es la misma señal, el mismo cuadrante, pero entonces vamos a ver cómo podemos hacer para que entre sí. Estamos esperando, tranquila. Ay, a ver, hermano Edil. Hermano Edil, ¿estás por ahí? Dígame, varón. Usted que le faltaron 15 años para graduarse de técnico operador. El hermano me dejó encargado de dejar de entrar la gente, pero hay 5 personas esperando, pero ¿cómo los dejo de entrar? Hermano, usted se sabe sus chistes. Ay, Yo de eso no sé, hermano, y el hermano Chungo no sabe. no, Pilas, Edil, pilas, no es que fuiste a la universidad. Son 6 personas que están esperando para entrar, hermano. ¿Cómo los dejo de entrar? A ver. Ay, hombre. Yo lo voy a dejar entrar, hermano. Bueno, muchas gracias. Ay. Alejo, plan B, el hermano Tolongo, ¿vio? Ah, no, ahí está. Ahí está, ve. Faltaba la mitad de la clase, ve. Bueno. Hermano Daniel, buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Ahora sí. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Bienvenidos. Hermano, ahora sí me pasa a mí es que admití, pero que la palabra admití, no, ahí sí, así aceptada, ahí sí. Listo. La palabra admití no figuraba, no entraba, por ahí sí me entra cuando una persona quiere entrar. Muy bien. Entonces, amados hermanos, vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón para atender esta clase tan importante sobre el verdadero bautismo bíblico. Ya nuestro hermano Melvin colocó al hermanos de Dios y hermano Daniel, bienvenido, gracias a Dios por tenerlo con nosotros. Explíquenos, hermano, ese plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros para bautizarnos como Él manda, ¿sí? Adelante, Muy bien. hermano. Gracias, hermano. Primero, permítanme compartir la pantalla, por favor. Muy bien. Tiene que serme, creo que co-host, o no sé si de alguna otra manera. A ver. Ok, cojos, ok, ahí le va, ahora sí. Listo, hermano. Ahí ya está. Qué bueno. Muchas gracias, hermano. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Debería ver. Muy bien. Hermanos, confirmen de que pueden ver la pantalla mía. Sí, hermano, Amén, sí. hermano, amén. Amén. Ok, perfecto. Amén, hermano. Voy a hacer algo aquí. Un segundito. Ok, nuevamente, hermanos, buenas noches. Espero que todos estén bien. Buenas noches.
continuamos con esta serie de estudios que hemos denominado Escudriñando sobre el bautismo. Como dijo el hermano Alejandro, es para aprender qué dice la Biblia y entender las distintas posiciones que hay al respecto. Es un tema bastante controversial, ya que hay muchas denominaciones, muchas iglesias cristianas que son adoradores de Dios, que sí le buscan, que son estudiosos de la Biblia, pero que tienen posiciones distintas con respecto al tema del bautismo. Entonces, la intención de este estudio es ver qué es lo que la Iglesia de Cristo, las iglesias de Cristo han adoptado como la posición oficial de ellos o de nosotros, pues nosotros pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Y además de entender también la posición de los otros para poder nosotros defender mejor, inclusive nuestra propia posición. Porque como vimos, nosotros siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y creo que ya fuimos en oración, ¿verdad? Porque tuve un problema con la computadora y tuve que volver a entrar. ¿Sí fuimos en oración por este estudio, hermano Alejandro? Sí, hermano, nuestro hermano Melvin lo colocó en las manos de Dios. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Que el Espíritu Santo nos guíe entonces durante Amén. todo este estudio, en todo lo que yo digo y también todo lo que pensemos y sobre todo lo que debemos atesorar en nuestro corazón. En las últimas dos sesiones que tuvimos, los últimos dos estudios, hemos estado sentando las bases para que podamos escudriñar adecuadamente el tema del bautismo, con la intención de que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a llegar a la unidad de la fe, según se nos enseña en Efesios 4 del 11 al 16. Y eso con el propósito de asegurar que evitemos la condenación eterna por una mala interpretación de un mandato que pueda ser muy importante para la salvación, en el caso nuestro imprescindible, y siendo nosotros como los hermanos de Berea que escudriñamos las Escrituras para ver si el apóstol Pablo les decía la verdad. Para estudiar a detalle lo que la Biblia dice e infiere sobre el bautismo, siendo esto escudriñar, que significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos y sus circunstancias, para que en este caso concluyamos si el bautismo es parte del proceso de salvación o si es solo un simple acto de fe, si es que la salvación se logra solo al creer y sin ninguna otra condición o proceso. Y si Dios lo permite, posteriormente escudriñaríamos qué se requiere para que nos aseguremos de estar inscritos y mantenernos inscritos en el libro de la vida, según nos enseña Apocalipsis 20:15 que debemos hacer, que debemos mantenernos inscritos en el libro de la vida. Ya sentadas bien las bases, recomiendo que tengamos el corazón y la mente dispuestos a escuchar, a estudiar, a escudriñar y meditar con el propósito de que lleguemos a la unidad de la fe con respecto a si el bautismo forma parte de la salvación o si solo es un simple acto de fe y de obediencia. Como dije la vez pasada, yo creo que la mayoría de nosotros aquí estamos en la misma línea, pero siempre hay personas que vienen de otras denominaciones, de otras iglesias, que pueden haber aprendido distinto y que todavía este tema no lo han entendido completamente. Entonces, la intención es que lo entendamos bien. Otra cosa que quiero aclarar ahorita con respecto a esto es que cuando uno evangeliza, uno no le da una clase o clases sobre el bautismo como estamos haciendo ahorita
a las personas que evangelizamos. Sencillamente es evangelizar, dar las buenas nuevas, enseñarles cuál es el plan de salvación. Si creen, entonces cumplan con el bautismo de inmediato. Y no es que tienen que saber qué es el bautismo, cómo funciona, etcétera, etcétera, y todas las implicaciones. Todo lo que estamos aprendiendo ahorita ya es posterior, es para nosotros tener un entendimiento mucho mayor, para nosotros poder defender nuestra posición al respecto. ¿Ok? No debemos aferrarnos al yo creo y yo siento, sino estar con el corazón y la mente dispuesta a aprender, para estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, según lo indica Primera de Pedro 3:15. Entendiendo muy bien el punto de vista de todos. En mi vida laboral, Dios me dio el privilegio de participar en muchas negociaciones de distintos tipos, incluyendo gran cantidad de resolución de conflictos, con empresas, con clientes, con gobiernos, con abogados, con contadores, con auditores, y todo tipo de personas superiores a mí y también de subordinados, y de todo nivel profesional. Y esa experiencia lo que me enseñó a mí es que la mejor manera de llegar a una buena negociación y resolver conflictos es entendiendo muy bien el punto de vista de todas las partes involucradas, a tal punto de poder presentar exactamente el punto de vista de todas las partes con todos los detalles de cómo llegan a sus conclusiones o expectativas, llamando a esto conocer muy bien al oponente, ya que debemos conocer qué piensa, cómo razona, qué cree y qué siente. Por eso es importante que no solamente nosotros sepamos y entendamos el bautismo desde nuestro punto de vista, sino entender cómo lo entienden los otros para nosotros poder mostrarles a ellos. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento de cómo ellos piensan al respecto, ahí nosotros podemos mostrarle qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros y que ellos a lo mejor no están viendo en ese momento. Ahora bien, este tema a escudriñar no es un tema empresarial de negociación, ni de resolución de conflicto, ni andamos buscando un ganar-ganar aquí, como se escucha mucho en el ámbito de negocios. Aquí estamos buscando la verdad, pero igual es un tema en que no estamos en la unidad de la fe. Y no importaría tanto si fuera un tema como si debo o no comer esto o aquello, si debo o no vestirme de esta manera o de esta otra, o si en el servicio de adoración se deben o no se deben usar instrumentos. Si fallamos a Dios en interpretación y ejecución de algunos o de todos estos temas, las consecuencias no serían tan graves como la consecuencia de perder la salvación, o mejor dicho, de no haberla tenido nunca, si es que estamos equivocados en cómo interpretamos, entendemos y en cómo hemos participado del bautismo para el renacer de agua y del Espíritu, según dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:3 y 3:5. ¿Algún hermano, por favor, que lea Juan 3 del 1 al 7? ¿Algún hermano con su Biblia a la mano, por favor, para que nos lea Juan, o hermana, para que nos lea Juan 3 del 1 al 7? Amén, hermano. Ahí lo Ok. tengo. No sé si Ok, lo... la hermana Ana dijo primero, así que te ganó por Ok. por una milésima de segundo, Luz. Ya, está bien. Pero ten tu Biblia ahí a la mano para que me leas el siguiente. Ok. Tú vas a ser la designada para el próximo. ¿Cuánto es qué, perdón? Es Juan 3 del 1 al 7. Ok. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Muchas gracias, hermana. De nada. Me parece que ninguno de nosotros tiene dudas que debemos nacer de nuevo o renacer, como le decimos comúnmente, para evitar la condenación eterna. Pero la pregunta es, ¿a qué agua se refirió nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuál es el proceso o procesos para nacer de nuevo de agua y del Espíritu? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo se refería al agua de bautismo? Vayamos a... Esta es una pregunta que algunos no piensan que es el agua del bautismo la que causa esto. Pero los indicios que nosotros vamos a ver sí nos van a indicar eso. Y eso es lo que nosotros creemos. Vayamos ahora a ver la conversión del carcelero de Filipo. Eso está en Hechos 16, del 23 al 34. Y Luz, por favor, para que nos leas eso. Hechos 16, del 23 al 34. Espera un momentico. Ay, Dios mío, no lo encuentro. Hechos 16. Sería Hechos 16, del 23 al 34. Ok. Y 23. este es un buen ejemplo para escudriñar. Y presten atención porque estos mismos versículos lo usan para indicar que supuestamente solo con el creer es suficiente y que el bautismo no es necesario. Pero precisamente con estos mismos versículos, cuando nosotros escudriñamos, nos damos cuenta que hay una profundidad mayor y empezamos a ver detalles. Cuando escudriñamos vemos unos detalles que la gente obvia generalmente y que eso nos dicen a nosotros que el bautismo sí es importante. ¿Está lista, hermana? Sí, Okay. amén. Dice del 23, ¿verdad? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz
diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creo que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Hasta dónde? Sí, continúa hasta el 34. Oh, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue... Hasta ahí, Luz. Ahí, ok. Ajá. Muchas gracias, Luz. Ajá. Entonces aquí resalté algunas oraciones, algunas frases que vamos a analizar un poquito más a detalle, de las cuales se pueden sacar interpretaciones distintas dependiendo de cómo se lea y dependiendo de lo que uno profundice en eso. Lo primero es, el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la primera interpretación aparente es muy sencilla. Es solo repetir lo que dice. Cree y serás salvo. Tú y tu casa. Y por consiguiente, se infiere que con solo creer se es salvo en ese instante. Si esto fuera cierto, entonces también tendría que aceptarse que automáticamente se salvan todos los miembros de la familia y sin necesidad de que el resto de la familia crea en el Señor Jesucristo. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que si una persona, el jefe de casa, cree en el Señor Jesucristo y de allí todo el resto de la familia se salva automáticamente? ¿Qué creen ustedes, hermanos? No. No, No. no, hermano, no es así. Ok. ¿Alguien que diga que sí? ¿Alguien que piense que sí? No, yo creo que no, porque la salvación es individual. Perfecto. Esa es una gran respuesta, Luz. Gracias a todos. Sí. Hermana Alba, ¿qué decía, perdón? Y ahí sí, lo que pasa es que ahí hay que escudriñar más, porque ahí lo que pasa es que por medio de esa persona llega la salvación, pero no quiere decir que porque él se bautiza ya es automático lo más, sino que él lo lleva y entonces toda su casa puede ser salva. Sí, correcto. Pero cuando uno lo lee, uno dice, bueno, entonces si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, no hay que leerlo solamente así, decir, ok, solamente porque dice cree en el Señor Jesucristo, entonces solamente con el creer es suficiente. Porque nuevamente nosotros debemos ver la Biblia, debemos ver todos los temas de la Biblia, debemos verlo completo, con un pleno conocimiento de toda la Biblia en general. Hay que conocer los versículos de los que estamos hablando, al pasaje al que pertenece, qué es lo que quiere decir, cuál era la época, el contexto, a quién fue dirigido, etcétera, etcétera. Y además de eso, del libro, de ese mismo libro, y de ese libro también si es en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y cómo se compagina toda la Biblia con esto en particular que estamos viendo. ¿Ok? Amén. Entonces, esta fue la pregunta que ya ustedes me respondieron. No, la respuesta es no. Y si la respuesta es no, entonces tampoco la primera parte necesariamente es de entenderse literalmente, como que creer es la única condición para lograr ser salvo. Nuevamente hay que escudriñar un poco más la Biblia, hay que estudiar un poco más.
Veamos qué pasó. En el versículo 32, y lo voy a volver a leer, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, aquí podemos ver de que el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa poco después de la medianoche, una vez que pasaron el susto, una vez que pasó el temblor y el susto de que tuvieron por ese temblor. De aquí del versículo 33, porque les leí el 32 y el 33, entonces del 33 se puede inferir que sin demora, luego del mensaje de evangelización, el carcelero les lavó las heridas y nuevamente sin demora, el carcelero y todos los miembros de su familia fueron bautizados. Sin demora. Entiendo yo que todo esto sucedió relativamente rápido, pasada la medianoche y en todo caso antes del amanecer, porque Pablo, Silas y el carcelero regresaron a la cárcel. Eso puede haber sucedido a las 2, 3 de la mañana aproximadamente cuando ellos se bautizaron. En todo caso fue antes de que amaneciera. ¿Dónde creen que fue el renacer en agua del carcelero y su familia al creer? ¿Fue al creer o fue al bautizarse? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Es en el bautizarse. El bautizarse. Fue en el bautizarse. Amén. Ok. ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Alguien que piense distinto? ¿Alguien que haya aprendido distinto? Daniel, ¿Sí, Beatriz? es que mira, un caso pasó en Medellín. Una persona estaba herida, pues la hirieron y eso fue hace ya años. Entonces, alguien llegó y le habló del evangelio, pues él estaba grave. Y él dijo, sí, me arrepiento, confieso que Jesucristo es Dios, pido perdón. Y al momentico murió. Entonces, ya uno que piensa y ya... Él no alcanzó a bautizarse. No alcanzó a bautizarse, pero selló y quiso arrepentirse, pues se arrepintió y quería bautizarse, pero no alcanzó porque estaba herido. Entonces, ya eso le queda que a la misericordia de Dios, ¿cierto? Ok, sí, sabemos que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Ajá, sí. Y puede haber muchos que llegan al lecho de muerte, sí, así como este caso, y en ese momentito es que buscan la salvación. Ajá. Cuando a lo mejor quizás toda la vida Dios les mandó personas a que lo evangelizaran, sí, y que le hablaran de Dios y que se arrepintiera y que cambiara, y no lo hizo. Entonces, la recomendación nunca es esperar al último momento porque no sabemos qué puede pasar. Ya Dios sabe qué pasó con la persona que murió en ese momento. Dios conoce el corazón de cada quien. Dios conoce el corazón de cada quien. ¿Dónde hay la demostración de arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es cambio. Sí, esa persona dijo intelectualmente que se arrepentía, pero no hubo ninguna demostración de eso. No, entonces, no muchas veces decimos las cosas solamente por si acaso. Bueno, por si acaso digo esto porque para jugar las dos esquinas, ¿no? O al contrario, de pronto nunca le habían dado, pongamos una persona que uno nunca le hable del evangelio y pongamos que esté bien, sana y todo, y que diga, sí, me quiero bautizar el domingo, y que el muchacho se le muera a uno sin alcanzar a bautizarlo, ya uno no tiene, pues... Ya ahí es con Dios la con misericordia. Yo estoy casi seguro que en este segundo caso Dios le va a dar la oportunidad de bautizarse. Yo estaría bastante seguro de eso, pero no puedo garantizarlo. Yo digo que yo siempre he pensado que todos esos bandidos que se portan tan mal toda su vida y que al último momento dicen que se arrepienten, yo no creo que vayan a
al reino de Dios, la verdad que Bueno, Luz, la Biblia nos dice que si verdaderamente se arrepienten y cambian y aceptan a nuestro Señor Jesucristo, Iván. y en el caso de nosotros, la Iglesia de Cristo, ellos cumplen ciertos procedimientos, entre eso está el bautizarse correctamente para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, entonces ahí se salva. No Sí, porque importa hay lo que gente- haga, no importa lo gente muy muy malo que mala. sea, no importa lo Hay- muy malo que sea, Luz. Sí, porque hay gente muy mala y que uno ha conocido como garabito, Ninguno de así nosotros, que han matado ninguno de, muchos niños. Y mire Sí. que se arrepintió. Y Pero él el corazón lo conoce. solamente lo conoce Dios, porque ellos se bautizan y se arrepienten y cambian de vida, pero ahí sí le toca a Dios conocer el corazón. Sí, sí, se ninguno de nosotros, por muy bueno que nos creamos, nos merecemos el cielo de ninguna manera. Ajá, amén. Ninguno de nosotros. Solamente Hermano, bien. estamos logrando el cielo por la gracia de Dios, por su misericordia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado por el Dios Padre para hacer esa obra, sacrificando a su propio Hijo por nosotros. Daniel, Sí, hermano Dil. estoy metiendo mi cucharita, pero Métala, que sí, de esto se trata. estoy de acuerdo contigo sumamente 100% porque encuentro ese texto ahí en Efesios Filipenses que dice que si el Señor no usa su misericordia para la salvación de nosotros, ninguno se salvaría. Así es. Entonces nosotros nos vamos a salvar si es que nos salvamos por la misericordia de Dios. Amén. No es que no lo merecemos. Nadie. Ninguno de nosotros. Nosotros nacimos en el mal. Ujú. Nosotros nacimos rumbo al infierno y solamente damos vuelta en U y cambiamos. Yo le llamo el highway to hell. Yo le digo que nosotros vamos en una autopista hacia el infierno desde que nacemos. Por supuesto, los niños están en un plan distinto hasta que los niños ya tienen uso de la razón, del conocimiento, de poder distinguir bien y el mal. ¿Ok? Y es que pero del resto, cuando ya nosotros ya pasamos esa etapa, ya vamos nosotros en highway to hell, como le digo yo, como dice la canción de AC/DC, nosotros vamos rumbo al infierno. Pero nosotros damos vuelta en U cuando nosotros recibimos el Evangelio, lo aceptamos, nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, creemos, porque sí se requiere creer. No estamos nunca diciendo que no se requiere creer, sí creer, pero en el caso de nosotros, como vamos a demostrar, como vamos a estudiar, como vamos a escudriñar y como ustedes todos aquí ya lo entienden de esa manera, el bautismo es el proceso donde allí renaces en agua y del Espíritu. amén. Es una lucha diaria, día a día. Sí, la lucha diaria nuestra es porque nosotros a partir de allí tenemos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Ajá. Entonces, ahí, en ese caso, es bien difícil, pues con la familia y todo, en esos momentos ellos preguntando y dijimos, pues la misericordia de Dios pues es grande y haberlo salvado pero ya eso le pertenece nada más a Dios, porque Amén. pues el deseo es ese, que el muchacho se haya salvado porque ya tenía la intención, pero también yo creo que ahí fue como, a veces uno como que se detiene un poco y haberle dicho, porque le preguntábamos por qué él se iba a bautizar hasta salir de ahí, y dijo que le era bien difícil, porque él sentía que hasta oír malas palabras era pecado, entonces que le era muy difícil estar ahí y ser miembro de la iglesia. Entonces, en ese caso se le tenía que reafirmar que no importaba, que él necesitaba el bautismo en ese momento y que siguiera adelante y pues ya cuando saliera, pues ponerse más firme en todo. Pero yo creo que a veces uno como que no es muy audaz cuando hay personas así que están con esa debilidad, que dicen que que no se sienten capaces de estar ahí y de ser miembro de la iglesia. Y lo más seguro en ese momento es bautizarse. No importa. Dios le va a ayudar en ese momento difícil que tengan que atravesar ahí. Amén. Porque Él murió
deseando, bueno, el deseo de él era ese, que al salir se bautizaba. Ujú. Y en ese mes que le faltó, en ese mes murió. Sí, pero como nadie tiene la vida garantizada, entonces Correcto. si yo creo ahorita, si por ejemplo yo estoy evangelizando y si alguien en eso da indicios de que cree, yo tengo que hacer todo lo posible para que él se bautice. Claro, no lo puedo forzar, no es forzado, pero tengo que Sí, decirle claro. las palabras, tengo que hablarle de que él no, de que su salvación no está hasta que él no logre bautizarse. ¿Y Así qué es. lo impide? Encontremos un charco en cualquier lado y nos metemos, o sea, en una tina de baño, en uno de los lagos. Por aquí en Houston hay muchos lagos por todos lados. Claro, hasta en un barril bautizamos en Honduras en unas Sí, misiones. La claro. persona estaba ya decidida y había un torrencial y no podíamos salir de ahí. Entonces, con la misma agua lluvia se llenó un barril ahí y ahí mismo fue bautizada la persona. Entonces, después cuando pasa uno toda esta experiencia, va adelantando todo y dice, no, pues si crees ya de una vez, porque la vida no está garantizada. Y tuvimos ese caso nosotros que nos quedó bien marcado. Claro. Entonces hay que decirle a la persona que no importa dónde esté, cómo esté, que lo haga, porque lo Ajá. seguro es eso, el bautismo. Y ya El después, mañana es incierto, hermano. Sí. El hermano Alejandro le levantó la mano, pero antes de él tenía levantada la mano la hermana Rosa. Rosa Soto. Era para decir eso, hermano, que la hermana Rosa había levantado la mano. Sí, hermana Rosa, ¿tiene alguna pregunta, comentario, por favor? Sí, es que mi tío Eugenio Salazar, no sé si se acuerda que lo tenían en oración. Ujú. Yo tenía una pregunta sobre él. Mi tía es cristiana, le habló del plan de salvación a mi tío antes de morir, pero yo lo que quería saber, si ella me dijo que él fue salvo, pero como dice usted, no nomás es creer, tiene que ser la persona, sumergirse, bautizarla en el agua. El indicio que nos da la Biblia, la inferencia que nosotros sacamos de la Biblia, es que las personas que creen se bautizan inmediatamente. Todos los ejemplos de la Biblia nos muestran eso y que eso es lo que vamos a estudiar. En cada uno de los ejemplos, la persona creía y si no era inmediato, era casi inmediato que se bautizara. No nomás es hablar, ¿verdad? El plan de salvación, porque mi tía dice que fue salvo, pero pues yo sé que la Biblia dice que tiene que sumergirse, bautizarse, pero como mi tío estaba postrado en cama, conectado, o sea, ¿y cómo se puede ser? ¿Como que ya lo tienen que meter al agua? Ahí, o sea, es difícil porque es un caso bastante complicado. Exacto. Pero entonces ahí nosotros acudimos a que, bueno, o sea, lo único que nos queda a nosotros es abogar por la misericordia de Dios, pero nosotros no podemos decir nada al respecto. Ahora, nadie puede decir nada al respecto de otra persona. Por ejemplo, yo aquí puedo hablar por mí, pero inclusive Dios es el único que conoce mi corazón hasta mejor que yo. Entonces, nosotros no podemos hablar por otras personas nunca cuando se refieren a la salvación, decir, no, sí, yo estoy seguro que esa persona es salva. Eso no podemos nosotros nunca decirlo, porque verdaderamente no nos corresponde a nosotros eso. Que da indicios, que actúa, que sí luce como un hermano, que trabaja en la obra y todo, perfecto. Y sí, o sea, uno lo reconoce como un hermano y todo, pero ¿qué termine pasando al final? Dios dice que va a haber muchas personas que van a estar sorprendidas, que va a haber muchas sorpresas. Entonces, cada uno de nosotros preocúpese por nosotros mismos, por enseñar a quien le tengamos que enseñar correctamente, a insistir en las cosas que debemos insistir, y el resto hay que dejarlo en las manos de Dios y en las manos de la persona, Y porque hay un nosotros no pasaje, si tenemos se acuerda en la responsabilidad sobre Biblia, eso. ¿Perdón? hay un pasaje que dice que uno será dejado y otro será arrebatado. Uh-huh. Sí, hay pasajes que no está, pero no sé, cuando mi tía me dijo eso, pues yo no me quedé escuchando, pero sí me dejó como para reflexionar esa parte. Sí, no es que sí o sea, cuando se toma la posición esta con respecto al bautismo, siempre va a haber de que el bautismo es necesario para la salvación, siempre va a haber estos casos, siempre va a haber estos casos de estas preguntas, y lo mejor es nosotros no meternos mucho, porque primero, Dios es Dios, Dios decide, Él nos puso las reglas a nosotros y nosotros solamente tenemos que seguir su palabra.
Ahora, en su palabra la interpretan de una manera, se interpreta de otra. Aquí estamos estudiando dos interpretaciones distintas que estamos estudiando, pero es Dios el que decide. Sí, ok, gracias. No, gracias, hermana Rosa. Hermana Beatriz, o Yaferni. No, sí que como a nadie se le puede negar el bautismo. Entonces, una persona hace años tocó la casa, pues tocó la puerta en la casa de Medellín y nosotros, yo le abrí y él era un hombre camuflado que venía, era un guerrillero, él me dijo, yo soy guerrillero. Me presento porque quiero, yo sé que ustedes son cristianos y estoy buscando el arrepentimiento, quiero que me den el plan de salvación, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Porque si muero, quiero morir con Cristo. Hermoso. Y entonces leímos el plan de salvación y él dijo, entonces quiero que me bautice para recibir el Espíritu Santo. Se bautizó y él mismo dijo, bueno, entonces ya me voy tranquilo, me voy como en paz. Que si me matan, porque yo maté mucha gente, entonces vengo arrepentido, vengo buscando ese perdón. Y así fue, se bautizó, pues ahí en una piscina, nos prestaron una piscina ahí en Confama. Lo bautizamos y se cambió de ropa, se quitó ese camuflado y ya le ayudamos para el pasaje y se fue para Bogotá. No sé qué pasaría con él, pero él dijo, me voy tranquilo, me voy en paz. Sé que si me matan, me voy tranquilo porque yo hice mucho daño. Yo maté mucha gente. Entonces, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estuvo en él. Y se qué fue. lindo, qué hermoso, de verdad. Ok, sigamos entonces. Y la El pregunta hermano es... Alejandro quiere hablar, hermano. Ah, sí, el hermano Alejandro, dígame. No, estaba escuchando los diferentes temas y han sido muy interesantes, muy interesantes. Pero nosotros ya como cristianos, como hijos de Dios que somos, debemos, y en estos casos más que todo, en los casos cuando se presenta la persona el caso de la hermana Beatriz, la hermana Rosa, la hermana Alba, cuando pasa estas cosas con familia, con nosotros o con nuestra familia, en el momento que ocurre la muerte de la persona, pues es muy duro decir, especular. Y entonces yo siempre acostumbro a decir, bueno, nadie estamos aquí para juzgar a nadie. Dejémosle eso a Dios. Dejémosle eso a Nosotros no Dios. conocemos los corazones de nadie. Sí, dejémosle eso a Dios. Y así, así ni yo creo que así ni yo peco, ni tampoco ofendo a la persona. Amén. Sí. Pero sí, el ejemplo principal lo tenemos. Yo no sé si me adelanto un poquitico a la serie que tienes, hermano Daniel, pero el ejemplo principal es el ejemplo de Jesús. En Marcos capítulo. ¿Él no necesitaba bautizarse y se bautizó? No, Marcos capítulo 16. ¿Cuál es la misión nuestra de cada uno de nosotros? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. ¿Qué dice? El que creyere, ¿y qué más? Y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Entonces, mire que no dice que creyere y después se bautice. Al año va una sentencia que él mismo lo autorizó y lo explicó y lo dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en otro punto, en otra parte nos dice que después que se bautice, que le enseñemos cómo seguir la vida cristiana, enseñándoles todas las cosas que son referentes a mí. Así es. Entonces yo creo que el primer mandato es la ley, lo que enseña Cristo Jesús es la persona que muere sin bautizarse, qué pesar. Así es. Qué pesar, sí. Muy bien. Pero no debemos juzgar como usted dice. Lo mejor es no meternos en camisa de 11 varas allí, sino sencillamente es estar con la familia, acompañarles y decirle que solo Dios conoce el corazón de las personas. Sí, no ponernos ahí que sí, que él se salvó, que él se condenó. No. Ya cuando la persona muere, Dios es el que se encarga de él, no de Dios. Nosotros no podemos hablar nunca por ninguna otra persona con respecto a la salvación. Sí. Amén. Y menos del que muere. Y peor del que muere en esa circunstancia, mejor no. Quedarnos calladitos somos más bonitos. Alejandro, Mateo 28:20.
enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, continuemos entonces. Entonces, si la salvación fuese al creer, ¿por qué se bautizaron a las 2 o 3 de la mañana? Saliendo de la casa a buscar dónde sumergirse en agua helada, para luego regresar a la casa. Veamos lo que dice. Veamos el versículo 34. Y dice, llevándolos a su casa, lo voy a leer desde el 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces la secuencia es la siguiente. El carcelero hizo la pregunta y en el versículo 31 le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De allí, ¿qué pasa? Van a la casa del carcelero. Ahora, fíjense, el carcelero cometió una ilegalidad aquí. Él hasta pudo haber perdido su vida si lo hubieran descubierto de que él salió de la cárcel. Porque no solamente que dejó su puesto de trabajo, se llevó a 2 presos. ¿Ok? Pero eso lo vemos un poquito más adelante. Entonces, van a la casa donde Pablo y Silas les predican el evangelio a todos. Y de allí, y sin demora, todos salen de la casa a un sitio que no se menciona para que puedan ser sumergidos en agua, bautizándose todos como a las 2, 3, 4 de la mañana, y regresaron a casa a comer con regocijo por haber creído en Dios. Y fíjense que dice, creído a Dios. ¿Se dan cuenta? De haber creído a Dios. No dice de que creyeron en Dios. Porque hay una gran diferencia en esto. Porque el tema no es de que yo creo que existe un Dios, que sí, que Dios que creó todo, etcétera, etcétera. No, es creerle a Dios, creer lo que Él dice, creer en su palabra, creer lo que Él nos enseña. Y ese creer nos lleva a obedecer, porque si no, entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo? Si solo creer es suficiente para la salvación, ¿por qué salieron de la cárcel a esa hora? Cerca de la medianoche, exponiéndose el carcelero porque estaba haciendo algo ilegal, como les mencioné ahorita. Sencillamente, si fuera solamente con el creer, el carcelero se hubiese salvado en la cárcel y de allí Pablo y Silas les hubiesen ido a visitar otro día o hubiesen enviado a otros en días posteriores, a otros discípulos en días posteriores para que los bautizaran en pleno día y con mejores condiciones para que el agua no estuviera tan helada, ¿no? Que buscaran un sitio donde estaba un poquito más con una mejor temperatura. Si solo creer es suficiente para la salvación, ¿por qué se molestaron luego de la predicación en la casa del carcelero en salir a buscar dónde bautizarse a esas horas de la noche y muy seguro en agua helada? No hace lógica. No hay lógica para que hayan hecho eso, al menos que Pablo y Silas consideraran que el bautismo era primordial. Porque sencillamente si con solo creer hubiera sido suficiente nuevamente. Él creyó en la cárcel, cuando les hizo la pregunta, creyó en la cárcel, ahí se salvó entonces y listo. Ya te bautizas mañana o pasado mañana, cuando nosotros salgamos de aquí de la cárcel, te vamos y te bautizamos o enviamos a unos discípulos. Considero que el bautismo tiene una importancia mucho mayor para la salvación de los que muchísimos consideran. Muchísimas personas. ¿Alguna objeción o comentario a lo que he presentado hasta ahora, hermanos? Muy lindo, muy bueno, hermano. Muchas gracias.
todos los ejemplos de bautismo en la Biblia muestran que el bautismo se hizo de inmediato o casi de inmediato. Todos los ejemplos de bautismo. A su debido tiempo vamos a revisar todos y cada uno de los bautismos mencionados en la Biblia y que muestran que los bautismos fueron de inmediato o casi de inmediato, luego de creer. Hoy vimos un ejemplo y como se dieron cuenta al escudriñar, vimos detalles entre líneas que muchísimos nunca han caído en cuenta. Yo hasta que me puse a estudiarlo, yo nunca había caído en cuenta de esto de que sí, el carcelero hizo una ilegalidad. ¿De por qué? O sea, todo eso me da indicio de que el bautismo es mucho más importante, porque si no, sencillamente ellos se hubieran quedado en la cárcel tranquilos. Hermano, tengo una pregunta. Dígame, hermana Rosa. ¿Cuál es la edad o la capacidad de que un niño pueda bautizarse? En el momento que el niño tenga que usted vea que el niño tenga pleno conocimiento de lo que es el bien y el mal, de saber diferenciar, ya está en capacidad. Ok, gracias. En algunos niños puede ser a los 5 años, otros a los 7, otros a los 10. Algunos a veces ni siquiera llegamos a madurar después hasta llegar a los 80. Pero bueno. Gracias. Niño forever. Bueno, ese fue un chiste al final, porque verdaderamente no creo que nadie que llegue ya a la edad, a la pubertad, va a llegar sin tener el conocimiento, al menos que tenga un problema mental. Bueno. Pero mientras si el niño, cuando él manifieste, cuando ustedes vean de que él tiene la capacidad y el entendimiento, ya desde ese momento. Y nuevamente, nosotros debemos propiciar que los niños también se bauticen cuando tan pronto ellos ya entiendan el mensaje. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, hermanos, con eso concluimos por hoy. Si tienen alguna otra pregunta, con todo gusto. En la próxima clase, si son difíciles, se las hacemos al hermano Alejandro. No, en la próxima clase la respondemos. Hermano Daniel, yo pienso hacer como una pequeña opinión aquí de que cuando dijimos sobre Marcos 16, aquí dice el que creyere. El creer lleva a la acción del bautismo. O sea, que el que creyere y fuere bautizado, o sea que hay una acción inmediata. Así es. Entonces, que no solamente el creer lo salvó uno. Sí. Los demonios creen tiemblan, entonces el creer no nos salvó uno. Entonces yo pienso que el que debe de hacer la acción ahí mismo. Sí, eso entendemos nosotros. Lo que pasa es que la posición de las otras iglesias es que ellos toman que con solo creer es suficiente para lograr la salvación, por el hecho de que hay muchos versículos en la Biblia que dicen eso, que dice, si crees, serás salvo. Hay muchos versículos en la Biblia que dicen eso y que no tienen nada más asociado a eso. Pero cuando nosotros empezamos a ver todos los versículos, no solamente algunos, no solamente los que hablan solo de creer, nos empezamos a dar cuenta de que hay varias condiciones, porque hay que creer y confesar. Hay que creer y arrepentirse. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, creer y bautizarse. Entonces no es solamente creer. El creer es el que comienza toda esta acción. Porque lo que pasa es que la gente piensa que si tú te bautizas estás haciendo un trabajo, estás haciendo una obra. Entonces no es solamente por la suficiencia de lo que Jesucristo hizo, sino que lo tienes que asociar con otra cosa. Entonces ya es un trabajo, ya es una obra. Entonces tú estás obrando para alcanzar tu salvación. Pero el tema es que la fe es dinámica. La fe nunca es quieta. La fe siempre nos va a llevar una acción. Cuando nosotros vemos en Hebreos 11 de que Abraham es el padre de la fe, ¿cómo se sabe que él fue el padre de la fe? ¿Porque le creyó a Dios? No, fue porque él le hizo caso a Dios, él le obedeció a Dios. Y esa obediencia es la que llega a demostrar
que él tiene fe. Si Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Y él dijo, ay, creo en ti, pero me quedo aquí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido el padre de la fe? No estuviéramos hablando de Abraham, estuviéramos hablando de otra persona. No. ¿Ok? El padre de la fe hubiera sido otra persona. Si cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo, lo estoy diciendo en otras palabras, por supuesto, en resumen, ve y sacrifica a tu hijo. Si él no hubiera hecho toda la acción de hacerlo, y que no llegó a hacerlo porque allí mismo le detuvieron, cuando se veía de que él lo iba a hacer, ahí es cuando él demostró que él tenía fe. Amén. La fe se demuestra. La fe no es solo de palabra, de decir, ay, qué bonito, yo amo a Dios, yo tengo este sentimiento por Dios, yo creo, yo siento. No, 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 no. Olvidémonos, yo creo, yo siento. Es las obras, son las acciones. Entonces, con el creer vienen ciertas acciones que verdaderamente no son obras como tal. Porque cuando uno se bautiza, dígame usted qué usted hace cuando usted se bautiza. Lo único que usted hace es ponerse allí. Usted no hace nada. A usted le meten en el agua y a usted le sacan del agua. ¿Qué está haciendo usted? Usted no está haciendo nada. Hasta es pasivo. El bautizarse es más pasivo que confesar a Jesucristo. Es más pasivo que arrepentirse. Es más pasivo que el oír. Porque para poder creer uno tiene que oír. Entonces, si vamos al hecho de que no puede ser ninguna obra, entonces ya ni siquiera con el creer puedes hacerlo, porque el creer también es una obra, es una acción. El oír tú tienes que oír antes. Ya antes de creer, tú tienes que haber oído. Ya hiciste una acción también. Entonces, esas acciones, que es el oír, el creer, el confesar, el arrepentirse y el bautizarse, esos son acciones relacionadas a la salvación, pero que no son obras como tal, como las quieren presentar cuando dicen de que no puedes realizar ninguna obra para obtener tu salvación. Espero que me haya explicado, hermanos. Vamos a ver esto también con más detalle a futuro. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Vamos a seguir con el servicio al Señor. Perdón, que les pido perdón porque yo fui el culpable de que él se extendiera más porque no lo paré a tiempo, pero bueno. Hermano, yo quisiera después, cuando se termine todo esto, ¿no? Hablar con usted y hablar con el hermano Daniel. ¿Ok? Después que terminemos todo esto. Bueno, hermano. No, usted, con usted hablo mañana. Edil, no estás invitado, Edil. Es para mañana lo tuyo. Eso es para los VIP nomás, para los grandes. Muy bien. Deje la ansiedad a un lado. Vamos a hablar con el hermano perfecto que tiene las oraciones de las oraciones y vamos a orar con él, sí, por favor. Después tenemos algunos anuncios, por favor, sí. Bueno, vamos a orar. Oremos, hermanos. Amadísimo Señor Dios Padre Santo, glorioso eterno celestial, Señor Dios Padre Santo, en esta noche estamos aquí reunidos, Señor, como familia, Señor, pidiéndote unas peticiones, Señor, que los hermanos han estado pidiéndote, Señor. Señor Padre, en estos momentos, Señor, estamos aquí, Señor, para Señor Dios Padre, te estamos pidiendo por la salud de los hermanos en Cristo nombrados a continuación que tienen COVID. Familia Gómez Benítez, todos con COVID. Lía y Lisandro, el hermano Augusto y su familia. Miguel Amaya, Elías
Elia Valle, por la salud de Valeria López y Jonathan Viesca, Herminia Tijerina, hermanos que están muy delicados por COVID, María Escobar, Javier Tapia, Marco Antonio Chacón, no creyentes que también necesitan de ti. Son Nicolás, Carlos Alberto, Álvarez, Carmen Emilia, Restrepo, Bulgarín, Pablo, Eduardo, Marta Álvarez, para que desaparezcan las secuelas que les dejó el COVID. Por las hermanas en Cristo, Esmelda Escobar, Patricia Jaramillo, hermanos en Cristo, Paulina Amparo, Mireya, Lupita, Raicelis, Adrián, que comenzó las quimioterapias, señaló si está tu santa voluntad. No creyentes, Martín Arango, Janet Ana, Sofía Sierra, Ivana González, Paula Andrea Corral, Arnulfo Orozco, Alberto, Marcela Ortiz y Gloria Joya. Jaime, quien terminó las quimioterapias, Darcy Nicolé por piedras en la vesícula. Claudia Velázquez, que con lupus, Nubia con problemas de salud, por Carlos Alirio Cardona de azúcar e infección urinaria. Pedro Varías con diabetes, Manuel Murillo, Elba Marina, Flores, Evelyn Benet, Francia, están muy mal de salud. Rodolfo Alzate con diabetes, hermanos Emerson, que la salud sea restaurada. Jacob Jaramillo por la vista, Diana Giraldo, Elizabeth, la abuela de Matías, que sean curados los dolores de cabeza y su cervical. Gilberto González, diálisis, no creyentes, Humberto Bedoya, con anemia crónica, María Celina, Jaime Flores, que se ha restaurado su salud, Amibia Ramírez, amputación de la pierna y problemas de salud. Florentino Flores, Omar León, Cañas por embolia. Jaime Gutiérrez, problemas del corazón. Teresita Incapie Cardona le dio trombosis y la entubaron. Luz Dari Giraldo de vértigo. Mariluz con taquicardia, depresión. Restablece la salud en cada uno de ellos, según sea su santa voluntad. Gracias, Padre, por ser nuestro médico de cabecera y estar con todos nosotros, fortaleciéndonos en todo momento. Nos sentimos felices de que nos escuches y nos enseñes a seguir clamando a ti por todos nuestros hermanos, en la fe y por el prójimo en general. Señor Dios, estamos aquí todos reunidos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, pidiéndote por estos hermanos, Señor, que he mencionado. Yo sé, Señor, que antemano tú ya sabes el nombre de cada uno, Señor. Ya conoces sus dolores, cuáles son sus problemas, Señor. Señor Dios, solamente nosotros te pedimos, pero te pedimos, Señor, que se haga su santa voluntad, Señor. Que tú le sanes a aquellos hermanos que están enfermos de COVID, Señor. Que tú le retires ese virus, esa enfermedad, Señor. Señor, también te pedimos por los hermanos que se han mencionado que están enfermos de columna, Señor, que tú les restables su columna, Señor. Sé que ellos tienen dolor, Señor, pero creemos en ti, Señor, y sabemos que tú proveerás para bien, Señor. Señor Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres el único Dios, y tú eres el único doctor de doctores, Señor, y tenemos fe, Señor, en ti, en que tú vas a proveer a cada persona que he mencionado según su necesidad, Señor. Señor Dios, Padre Santo, te lo pedimos no por mérito propio, sino por medio de ti, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermano Alejandro, tiene su micrófono apagado. No le hemos escuchado. Bueno, gracias hermanos y hermanas por estar con nosotros. Gracias hermano Perfecto por la oración. Hermano Daniel, muchas gracias por su estudio. Y preparemos para mañana